Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Rompiendo el Mercado. Hace mucho que nos agradecemos el apoyo que nos estáis dando a este humilde podcast donde, premiamos la calidad, la educación financiera, la información y también desde diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes estrategias de inversión, siempre con el objetivo de pasar un buen rato y aprender. Así que gracias a muchos de los que nos dejáis precisamente esos comentarios, porque es lo que destacáis, así que me hace muchísima ilusión dejárnoslos. A los que no lo habéis hecho todavía, ir al guío, dejarnos esos comentarios, dar esos like también y, por supuesto, suscribiros, porque es que es la única forma que tenemos de poder llegar a más gente. Vamos a una semana que tenemos por delante en los mercados apasionante, reunión de la Fed, resultados empresariales en Estados Unidos de las grandes, resultados empresariales aquí en España con los bancos, datos macroeconómicos. Al final tenemos una bomba ahí que todo el mundo está pendiente de que a ver por dónde explota cada cosa, por ver con ese SP500 en máximos si realmente hasta aquí ha llegado la subida, si tenemos que estar preparados a la vuelta de la esquina puedan venir esas caídas, y también con muchos resultados empresariales. Claro, yo me pregunto cómo realmente se preparan. Normalmente los analistas fundamentales sí, ¿no? Porque tienen ese análisis y saben dónde fijarse, pero cuando son traders, realmente hacen trading, ¿se fijan también en esos resultados o no? ¿Se fijan en otros aspectos? Y también cuál es la clave a la hora de comprar y vender. Ellos cómo manejan esos tiempos, ¿no? Así que de todo eso y de mucho más, vamos a hablar también de cómo hacernos millonarios haciendo trading. No vamos a hablar de eso aquí porque realmente no vamos a saberlo, pero sí en algún momento vamos a hablar de algo de ese estilo y luego veréis por qué. Así que muchas preguntas, muchos temas y muchas oportunidades con dos expertos que creo que más transparentes no pueden ser. Y lo digo porque ambos hacen trading en directo, o sea, quiero decir, se abren en canal, como digo yo, o sea, no esconden absolutamente nada de lo que hacen ni de lo que dejan de hacer, así que creo que es una cosa de admirar. Y además, hoy la cosa va de Pérez, como estáis viendo. Alejandro Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Encantado y gracias por invitarme a tu espacio. Enhorabuena. Muchas gracias. Sé que estás yendo muy bien y nada, a seguir y nada, aquí aportaremos nuestro pequeño granito de arena para seguir empujándolo y que llegues a cuotas donde tiene que estar sin duda. Muchísimas gracias. Vosotros en Audiomercados también los lleváis años ya también ahí vetando y es uno de los canales que hay que tener en cuenta siempre a la hora de ver la información porque nos la dan muy bien y encima hace Alex Trading en directo, o sea que creo que poco más se puede pedir. Es un completo, está redondo, ¿no? Ahí hecho para poder estar informados en todo momento. Y Paco Pérez, Paco es trader, también tiene su propio curso de bolsa en tradinygráficos.com. Paco, ¿qué tal? Encantada también. Laura, buenos días. Lo primero, felicidades por este pequeño gran espacio que estás construyendo granito a granito, ¿de acuerdo? Nos das la oportunidad de contar nuestra elevada experiencia o nuestra gran trayectoria en los mercados y aparte, evidentemente, das un punto de vista muy real de lo que pasa toda la semana en los mercados. Es decir, digamos, noticias muy transparentes de las que todos los días nos da en los mercados. Sí, además sin sesgos, que al final es lo que digo, al ser periodista, no soy trader, no soy de analista fundamental, al final tengo mis inversiones propias como persona, ¿no? Pero quiero decir, no me muevo para ningún lado y al final aquí lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Conocer la experiencia a través de profesionales como sois vosotros. Oye, esto de hacer trading en directo a mí me llama muchísimo la atención. Para vosotros es complicado porque es como decía al principio, no es como abriros en canal directamente y decir, oye, mira, todo lo que sé hacer. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis eso de exponeros públicamente de forma tan importante? Alex. Pues a mí la verdad que a mí me encanta. O sea, que a mí no me genera presión adicional o estrés adicional. Yo, de hecho, estoy muy metido en mis gráficos, en lo que estoy viendo y es verdad que el haber llegado a este punto, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ha sido un cúmulo de muchos años, de mucha experiencia. Seguramente el Alex de hace 8 años no hubiera sido capaz, hubiera estado mucho más nervioso, con más ansiedad, con más miedo, ¿no? Y exponerte, pero después de muchos años al final encuentras un poco ese nivel de comodidad y además lo disfruto mucho las interacciones, algo que quizás al principio no hacíamos tanto con Audiomercados, era interactuar con las personas que nos están siguiendo diariamente y es la mejor manera de conocer pues quiénes son, qué
qué operan, cómo podemos ayudarles a abrir mercados. O sea, ha sido un poco un canal bidireccional, o sea, que al final no solamente soy yo enseñando mi trading, sino que también estoy absorbiendo y conociendo, que yo no conocía muchísimo el mercado español de trading, pues conociendo un poco pues la gente que está día a día, que estamos ahí peleando e intentando sacar adelante nuestras operativas. Yo lo disfruto mucho. Hay días que hay mayor o menor tensión, hay días que la lectura es más o menos fácil, pero bueno, como en toda la vida, ¿no? Entonces, sobre todo hay que tener muy claro que el trading en algún momento, algún día vamos a perder. Y eso es la realidad y eso es lo que no debemos nunca ocultar, ¿no? Yo creo que ese es el gran miedo que hay entre la comunidad de los traders. Parece que no quieren enseñar cuando se pierde. Yo creo que cuando más se aprende, de hecho, es cuando tenemos algún día de pérdidas, ¿no? Y sobre todo ver esa reacción, cómo bueno, salimos de ese momento de pérdidas, ¿no? Y remontamos. Yo creo que es mucho más bonito. Entonces, a mí me supone algo que llevamos ya haciéndolo bastante tiempo. Me ha encantado y me encanta. Y mira que ya hacemos mucho en Audiomercados, pero creo que ha sido, pues eso, poner un poco el punto en la I e intentar seguir avanzando y seguir enseñando un poco que juntando lo que es, me gusta mucho el análisis técnico, o sea, soy muy técnico, pero lo mezclo con todo lo que ocurre alrededor, o sea, que con todo el entorno fundamental, el análisis fundamental, el entorno macro, qué está pasando con los bancos centrales, las expectativas, noticias, todo lo que ocurre en la última hora. Si lo mezclamos todo eso con lo que estamos viendo en los gráficos, de repente vemos que tenemos un poco más de probabilidad de que esa operativa salga adelante y encima nos salga bien, ¿no? Y cuando se conjugan las dos, la verdad que a veces salen unos trades fantásticos. Así que yo, en mi caso, pues estoy muy contento. Paco. Bueno, siguiendo la misma línea que el compañero Alejandro, bueno, esto en verdad es una maratón. Esto no es una carrera de 100 metros donde hay que pegar un sprint. Yo recuerdo en los 90, cuando yo empecé en esto, ¿de acuerdo? Yo empecé en los 90, en la crisis del 2000 de las tecnológicas es cuando de verdad empecé a aprender y a perder dinero real. Y cuando monté mi academia en el 2010, vamos ya por 14 años, ¿de acuerdo? Lo primero que me dije fue, mis formaciones van a ser todas en directo. Es decir, aquí no se venden vídeos, no estudiamos ni aprendemos con lo que pasó hace 10 años, ni hace 15. Es decir, siempre las formaciones van a ser en directo. El problema del directo es muchas veces que, por ejemplo, una especialidad como puede ser el swing trading o la inversión, que es la que nosotros practicamos, hay días o muchos días que no hay operativas. ¿De acuerdo? Es decir, es muy importante saber tu espacio de tiempo, porque según tu espacio de tiempo vas a ver que hay semanas que hay 10 operativas y hay semanas que lo mismo solamente hay 1 o 2 operativas. Es decir, definirte en tu estilo, en tu espacio de tiempo y en tu objetivo es lo primero que muchas veces un trader tiene que hacer. ¿Soy trader de muy corto plazo? ¿Soy trader intradiario? ¿O soy trader de medio plazo? ¿Por qué? Porque según cómo te definas, así va a ser tu operativa y sobre todo tu calidad de vida. Es decir, yo en esta profesión es algo que considero fundamental, es la calidad de vida. Es decir, si para mí ser trader, estar todos los días pegando tiros en una pantalla, eso para mí no es calidad de vida. Prefiero no operar. Es decir, esta profesión te tiene que dar, aparte de las alegrías y los beneficios que te da la rentabilidad anual de tus ahorros, te tiene que dar un tiempo libre para tu familia, tu deporte, tu hobby. Es decir, hay que diferenciar y es algo que yo aprendí llevo prácticamente 30 años en esta profesión, que aprendí a lo largo del tiempo y sobre todo cuando uno empieza a operar y cuando aprende a operar en real. Es decir, estás viendo que aquí hay una calidad de vida que tú buscas y esos objetivos te lo debe de dar el trading. Y sobre todo, como bien ha dicho Alejandro, es decir, aquí hay que aprender a perder, porque si no aprendes a perder no hay rentabilidad. Es una de esas frases míticas que todos aprendemos en el mercado, pero la aprendemos a base de palos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí se aprende perdiendo. Aquí nadie nace trader. Un trader nace y se hace evidentemente con los años, ¿no? Entonces, como mejor se aprende es con dinero real. Mucho me diréis, Paco, ¿es importante tener una cuenta demo? Pues mira, la cuenta demo al principio puede ser importante. ¿Por qué? Porque evidentemente no vas a aprender con tus ahorros. Claro. Pero una vez que has aprendido, te han formado, y los años de formación hacen mucho, tu mejor profesor no es Paco Pérez, ni es Alejandro Pérez, mi primo, para nada.
tu mejor profesor... Somos familia, tenemos una multinacional de trading. Y no lo sabíais. Decía que tu mejor profesor va a ser siempre en mercado en tiempo real. O sea, ese es el único profesor que hay de trading, de especulación, de formación, de lo que queráis. Nuestro profesor se llama mercado con cuenta real, no hay otro. ¿De acuerdo? Y evidentemente el tiempo. Bueno, vamos a seguir ahondando un poco también en esto del tema del trading, pero bueno, quería también agradecer, empezaba este podcast de hoy agradeciendo y quería seguir agradeciendo, ¿no? Porque es verdad que Rompiendo el Mercado, bueno, pues no sería posible si no sería por ese patrocinio de nuestros amigos de Bison Trade. Gracias a ellos podemos hacer este podcast, y si hay algo que repiten cada uno de los expertos que vienen aquí, da igual la estrategia que hagan, es la importancia de diversificar, y también hay que diversificar a la hora de tener broker, así que simplemente, bueno, pues conocer a Bison Trade, conocer este broker, echar un vistazo a todo lo que ofrece, a todas las facilidades, y enseguida en este vídeo lo vamos a mostrar. Pues este es el broker del que os hablamos, Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, bueno, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas, si os gusta el mercado americano. De hecho, es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar, y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal. A través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con estos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal. Y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando con diferentes cracks del sector, también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más, y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa. Ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, ya estamos de vuelta aquí, vamos a seguir con Alejandro y con Paco precisamente hablando de trading. Me estabais diciendo los dos lo emocionante, ¿no? Que es pues hacer trading en directo. Hablabais la importancia de aprender también a la hora de hacer trading, pero ¿por qué hacer trading? ¿Por qué trading y no otro tipo de análisis? Paco, tú que me decías, llevo 30 años metido en esto. ¿Por qué al final, dentro del mundo de la inversión, o a lo mejor compaginas ambas, pero por qué te metiste más en el trading y no en la inversión a largo plazo, en inversión por dividendos? ¿Por qué? Bueno, lo primero, hago un símil y una comparativa que todo el mundo vamos a entender. Hoy en día todos hemos escuchado alguna vez ese refrán que dice discípulo de todo, maestro de nada, ¿no? Hoy en día el mercado globalizado, no se puede ser experto en fundamental, experto en técnico, experto en algorítmico, experto en dividendo, experto... Es decir, la palabra experto al final te la tragas, ¿me entiendes? Te tienes que especializar en algo. Dentro de todas las vertientes que hay, desde la asesoría financiera, que es lo que yo hago al final, asesor financiero, pues me especialicé en la que más me gusta, la más directa y sobre todo la más visual, que es el análisis técnico. El análisis técnico parece fácil, pero una vez que te introduces en él, empiezas a profundizar, empiezas a sondear lo que es el análisis técnico o la acción del precio, de fácil no tiene nada. Es una profesión como otra cualquiera, y para graduarte, que nunca te gradúas, es decir, aquí siempre estás aprendiendo, te puede llevar una especialización prácticamente de una década. Aunque al principio dices, oye, es que esto es fácil, esto en 6 meses me sé el temario. Tú en 6 meses no te vas a saber el temario. Y un temario específico de acción del precio, de análisis técnico, te puede llevar años. Como un doctorado, pues igual, te puede llevar años llegar a medio entenderlo y sobre todo comprenderlo. Imagínate si quieres ser maestro de todas las disciplinas. Por ejemplo, si Alejandro me dice, oye, Paco, ¿tú te manejas bien en el intradía, en gráficos de minutos? Pues digo, mira, ni idea. Es más, es que ni los abro. Es que no pierdo el tiempo en ello. ¿Por qué? Porque no soy profesional de gráficos muy rápidos, no los manejo, no los he visto nunca prácticamente. Entonces no es una especialidad donde yo esté tranquilo, donde yo me maneje bien, ¿de acuerdo? ¿Análisis fundamental lo conozco? Pues sí, lo he estudiado, lo conozco, pero ¿eres profesional? Pues no. ¿Por qué? Porque no lo practico todos los días. Pero también, pero lo utilizas en tus inversiones, aunque no seas especialista. Lo uso como complemento, ¿no? Por ejemplo, hoy
presentaba resultados BBV, ¿no? Esos resultados han sido récord, excelentes. Sobre todo, sube dividendo y hay recompra de acciones. Pues ya saben que eso son noticias positivas para una acción. ¿Por qué? Porque si alguien recompra acciones y en este caso es BBVA, evidentemente BBVA cuando recompra acciones por algo será. Entonces, esos dotes técnicos, digamos, esas informaciones fundamentales las podemos fusionar con el técnico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos viene bien. ¿Por qué? Porque digamos que lo que hace es ratificar lo que el gráfico me está diciendo. ¿De acuerdo? Pero para mí, yo que soy muy de precios, muy técnico, el fundamental es un complemento. Por ejemplo, salgo a la calle, hace frío, me pongo una bufanda. ¿Eso es un complemento de invierno? Pues para mí el fundamental dentro de mis gráficos es un complemento. Y para ti, Alejandro, ¿utilizas también? Sí, tú sí me has dicho al principio que sí utilizabas más también el fundamental, estabas pendiente también de datos macro. ¿Lo utilizas? Mucho, mira, pensaba que me vas a decir menos. Mucho. ¿Cómo utilizas también? Porque yo cuando hablo muchas veces con traders, lo que me suelen decir es que se aíslan del ruido. Me llama la atención que vosotros no os aisléis del ruido como tal, sino que estéis pendientes. ¿Por qué te decidiste a entrar en el mundo o meterte más en lo que es el mundo del trading? ¿Y cómo utilizas también en tu inversión ese ruido de mercado, sobre todo, por ejemplo, con resultados empresariales, como está diciendo Paco, con datos macro esta semana es fundamental? ¿Cómo lo utilizas? Esta semana es brutal. Lo tenemos, podemos decir algo que seguro que va a salir esta semana desde el NFP a la reunión de la FED que arranca hoy. Así que el hecho de que hagamos este directo hoy, pues mira, también tiene mucha más importancia. Con los mercados en máximos, yo creo que para mí las noticias, el entorno macro, yo no lo llamaría ruido, yo lo llamaría, es como en todas las profesiones cada uno tenemos que tener en cuenta una serie de factores, ¿no? Y como hablaba también Paco, nos tenemos que profesionalizar y para ser profesionales tenemos que tener un entendimiento claro de lo que nos vamos a encontrar cuando estamos metiendo en una inversión. Yo no quiero invertir en algo sin saber o intentar tener todos los elementos posibles de mi lado, ¿no? Entonces, coger las noticias, entender qué está pasando, qué se está esperando de la reunión de la Reserva Federal, qué podemos esperar de los datos de las compañías, de los beneficios, qué se publica, qué se espera del NFP, cómo pueden afectar, qué expectativas. Todo eso es fundamental porque nos va a dar un poco todo lo que rodea al precio. O sea, el precio por sí pues no tendría ninguna importancia. Yo puedo ver una figura técnica que me encanta, el análisis técnico, o sea, que creo mi mayor especialidad seguramente sea análisis técnico, pero si busco un movimiento, por ejemplo, que te comentaba anteriormente, pues estoy largo en el crudo desde hace un par de semanas, es un movimiento más macroeconómico, más centrado en eventos geopolíticos por toda la situación que está ocurriendo en el Mar Rojo. Entonces, el gráfico, el precio sí que me está marcando un patrón de vuelta con un claro objetivo, pero sé que para llegar a ese objetivo necesito que haya un entorno macroeconómico que lo vaya a favorecer, ¿no? Entonces, para mí ruido no es, sino que todo lo contrario, es fundamental, como dice la propia palabra, ¿no? Yo creo que es la clave para todo inversor saber dónde, cuándo, por qué y qué nos puede afectar en una operativa, tanto intradía como más a largo plazo. O sea, es que todo eso siempre nos va a afectar. Por ejemplo, ayer, no sé si estabais siguiendo el mercado, Paco y Laura, ayer de repente, bueno, se publicó por parte del Tesoro norteamericano pues cuáles eran las emisiones de deuda y los mercados arrancaron, se dispararon a máximos, el S&P cerró máximos, Nasdaq, Dow, tuvimos un giro a la baja en los rendimientos porque el mercado esperaba que seguramente el Tesoro norteamericano iba a tener que hacer una mayor emisión para ir financiando esos elevados déficits y como al final no se confirmó, los mercados tuvieron ese empuje, esa señal de alivio, ¿no? Entonces, esos son factores que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso cuando algún inversor, algún trader dice yo me aíslo completamente del ruido, ¿no? Está muy bien el concepto, pero creo que se está perdiendo una parte importante de lo que ocurre alrededor y además que se puede ver expuesto en una operativa que le puede favorecer o le puede, en este caso, perjudicar muy rápidamente sin saber qué está pasando. Y yo necesito tener la confianza, si en el caso de que el mercado vaya a caer o esté subiendo, necesito saber qué está pasando, qué lo ha movido para tener confianza si voy a comprar la caída, si me voy a poner corto en la resistencia. O sea, necesito saber los elementos. Entonces, para mí es fundamental y también diré que en mi evolución como trader,
yo, bueno, lancé Audiomercado en su momento porque utilizaba un servicio que era un servicio, es inglés, se llaman Squawks en inglés, se llama Live Squawk, es muy conocido, es una de las mejores plataformas que se utilizan en la gran mayoría de los trading rooms en Estados Unidos, en Reino Unido, en todos lados. Y no sabes mi curva de aprendizaje, cómo pasó pongamos, de 10 a 40, siendo usuario todos los días, escuchando qué estaba pasando, qué estaban diciendo los bancos centrales, cómo decían las expectativas. O sea, iba juntando un poco las piezas del puzzle. Para mí el trading es como un puzzle, ¿no? Tiramos todas las piezas a la mesa y empezamos a juntar, pues eso, cada uno tiene sus truquillos, ¿no? Las esquinas, no sé qué, empezamos ahí los colores y no sé cuántos. Y pues todo ese proceso de aprendizaje se aceleró a medida que fui viendo cómo los mercados reaccionaban base, pues eso, a todo lo que nos va ocurriendo alrededor. O sea, que para mí es fundamental y cada día lo disfruto más. O sea, cada día tengo muchas más ganas de escuchar o de leer o de aprender lo que está ocurriendo en el aspecto fundamental más allá de lo que el propio precio. El precio es un poco la excusa para entrar, pero el entorno fundamental es un poco lo que nos va a marcar si seguramente ese trade pueda tener éxito o no, ¿no? Lo que hay que tener claro, Paco, que además tú también lo has dicho, lo dices en tu libro, ¿no? Es el dinero, ¿cómo es? El dinero fácil no existe en bolsa, que además lo tengo aquí, os lo voy a mostrar, el libro, ya que me lo envió Paco. Y me ha llamado mucho la atención que hay una frase que pones dentro del libro, que pones que el análisis técnico es la mejor herramienta para comprender los precios. O sea, es fundamental el análisis técnico. Podemos irnos a lo fundamental, como estaba diciendo Alex, pero es como un complemento para ese análisis técnico. Pensemos que el análisis técnico al final es oferta y demanda. Y oferta y demanda son millones de órdenes que entran todos los días en los mercados de compra y de venta. Eso es lo que configura un gráfico. Un gráfico está configurado por precio y tiempo. Esa es la clave. Eje vertical, eje horizontal, precio y tiempo. Pero en su interior están los millones de órdenes de compra que todos los días entran en el mercado. Es decir, por eso para mí es la mejor herramienta que existe para, evidentemente, seguir una tendencia. El fundamental, para mí es un complemento. ¿Es lo principal? No, para mí no es lo principal. Lo que sí es cierto que el técnico y el fundamental tienen que estar los dos fusionados en la misma dirección. Es decir, hoy hemos puesto el ejemplo de BBV. Sería una divergencia que nadie entendería que BBV con los resultados récord que lleva trimestre tras trimestre estuviera en una tendencia bajista. Eso no, es imposible, ¿no? Es una divergencia, ¿no? Nadie lo entendería. Por eso, la fusión fundamental técnico, digamos que es un sistema, digamos, casi perfecto. No es perfecto, porque perfecto es la inversión ni nada, pero sería un sistema casi perfecto, dominar las dos vertientes, el técnico y el fundamental. Lo que pasa es que es difícil dominar una, imagínate dominar las dos. Yeah. ¿De acuerdo? Por eso, para mí, y lo fusiono mucho, es decir, yo las noticias fundamentales, pues lo que hago es que confirman mi teoría en los gráficos, ¿de acuerdo? Pero si tú me tienes que decir, oye, Paco, ¿por cuál te irías tú de los dos? Pues yo siempre me iría por el precio, siempre. Nunca por informaciones, ni nunca por ruido. ¿El ruido está bien abstraerse, como ha dicho Alejandro? Hombre, está bien abstraerse del ruido, pero no de todo el ruido, porque, por ejemplo, cuando suben tasas de tipos de interés o cuando las congelan, pues para el mundo de las acciones, de los índices, de las materias primas, eso es clave. Es decir, hay que saber cuál es la correlación, tipos de interés, mercados. Eso es muy importante y eso es fusión técnico fundamental. ¿De acuerdo? Ahora, una noticia, por ejemplo, que van a despedir a X trabajadores, pues para mí eso es muy secundario. ¿De acuerdo? Unos beneficios récord, pues eso no es secundario. Unos beneficios récord en una compañía quiere decir que la tendencia primaria alcista seguramente confirme un impulso más. ¿Vale? Hay noticias y noticias. Dependiendo del mercado donde tú trabajes, que puedes trabajar en acciones, índices, materias primas, el día de mañana serás especialista en criptomonedas, pues todo eso tendrá una correlación con las divisas, con la divisa que cotice, y eso lo tenemos que conocer. Y eso son noticias que evidentemente son importantes, que tienen que confirmar los patrones de gráficos. Pero si tú me preguntas, yo soy técnico y de precio lo primero. El ruido, lo segundo.
Uh-huh. Ya que estáis hablando de tendencias, lo habéis dicho además, Alex, también, esos máximos del SP500, ¿os da vértigo los niveles que estamos alcanzando a la hora de ahora tomar decisiones? Porque claro, cuando está en máximos es como viene el miedo, ¿no? De decir, esto en algún momento se tiene que dar una leche. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Y no sé si estáis preparados por si o pensáis que a la vuelta de la esquina podríamos ver esos recortes, Alex. Pues o sea, vértigo como tal, o sea, no sería la respuesta, pero sí respeto, ¿no? Yo creo que estamos en una zona en la cual, bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es que, y pensamos todos que en algún momento, pues habrá, pues eso, ¿no? Yo lo llamaría una corrección, quizás una toma de beneficios, quizás un cambio de expectativas. Yo creo que la reunión de la FED de mañana puede ser un punto de inflexión importante. Creo que nos ha traído hasta aquí pues un escenario, bueno, como íbamos viendo en los últimos meses, de una economía americana que está en un escenario perfecto de aterrizaje suave, ha evitado completamente esa recesión que tantas veces y tantas personas ha ido repitiendo. Tenemos unas expectativas de que va a haber recortes de tipos de interés y eso es un poco la clave, ¿no? Saber cuándo van a empezar a recortar y cuánto van a recortar los tipos de interés, ¿no? Los mercados empiezan a descontar que a partir de marzo es cuando vamos a ver los primeros recortes. Es verdad que las últimas semanas se ha ido adecuando un poco más las expectativas del cierre del año pasado, que parecía inminente que en marzo empezaba ese proceso. Ahora ya está un 50-50 y ya están abriendo la puerta que en el mes de mayo es cuando arranca esa temporada ya de recortar los tipos de interés, ¿no? Junto con pues una economía que sigue creciendo, con una economía que sigue creando empleos, con un PIB, pues ya lo vimos el otro día, ¿no? Un PIB muy fuerte. Pues bueno, son elementos que nos están preparando para lo que decía, ¿no? Ese escenario de aterrizaje suave. Entonces, ¿cuándo podemos empezar a pensar, ¿no? Yo creo que aquí es cuando el fundamental puede ayudarnos, Paco, en este caso, para que el técnico también tenga sentido, porque efectivamente, como apuntabas, si cogemos el gráfico, voy a poner aquí con tu permiso, Laura. Sí, lo comparto. El gráfico del S&P y así ya también lo ponemos. Sí. Así no nos ven tanto nuestras caras. Bueno, también hay que vernos, oye, que para eso nos cuidamos. Sí, yo mis vídeos no salgo mucho, pero, o sea, no, normalmente no salgo, pero bueno, entiendo que el gráfico tiene más importancia que yo en este caso. Pero bueno, este sería un poco el gráfico, el S&P 500, gráfico diario, técnica, se ve ahora, ¿no? Sí, se está viendo. Se está viendo ahora. Vale, perfecto. Entonces, técnicamente yo creo que estamos llegando ya a un punto que yo creo que ya empieza a ser bastante clave. Anticipé además muy bien esta posible ruptura con este objetivo. Le puede quedar todavía un poquito de margen, pero yo creo que la clave es esta, ¿no? Te abrí esta página que utilizo mucho, la herramienta que nos ofrece la CME, el Fed Watch Tool, y esto aquí nos está reflejando las expectativas, ¿no? De cara a las próximas reuniones de la Fed. Fíjate, la reunión de mañana está plenamente descontado que Powell mañana, pues como ya todos conocemos y ya descontamos, mañana va a haber un wait and see claro y entonces todos los focos van a estar en la rueda de prensa del presidente Powell. ¿Qué va a ocurrir a partir de la reunión del mes de marzo? Que es ahora mismo, así están las expectativas. Si te fijas, 52% que se mantengan los tipos en la actual tasa y 46,6 un recorte de 25 puntos básicos, teniendo en cuenta que hace escasamente un par de semanas esta columna, pues fíjate, hace un mes estaba en el 73%. Y esto es un poco la clave. Yo creo que si Powell mañana hace un poco en este caso, de intentar rebajar las expectativas de los mercados de que en marzo no van a empezar a recortar los tipos de interés, intenta suavizarlo, como hacía muy bien, te acordarás de Draghi, ¿no? Mario Draghi, cuando estaba al frente del Banco Central Europeo, yo creo que era excelente, manejando las palabras, manejando las expectativas, cómo manejaba al fin y al cabo el mercado sin hacer nada, hacía muchísimo. Y yo creo que Powell, entramos en una fase en la cual van a intentar utilizar mucho las palabras para manejar y mover sin mover nada hasta que se pueda empezar a recortar los tipos de interés. La inflación estamos viendo que ha tenido un leve repunte en los últimos datos, el PIB sigue creciendo, el NFP sigue creando empleo y bueno, pues tiene un escenario Powell para mantener tipos altos, rebajar las expectativas y esto, lo que decía, ¿no? Puede empezar a ser la primera, pues la excusa, el aspecto fundamental para ver una cierta toma de beneficios en los mercados. No sé si será el mismo día, a partir del día. Es verdad que esta semana va a ser también un poco complicada de manejar porque podemos tener una reacción post-Fed. Después
al cierre de la sesión tendremos mañana resultados también por parte, el jueves van a publicar los de Apple, vamos a tener los grandes valores tecnológicos, el viernes con el NFP, será el viernes cuando se muevan los mercados. O sea que yo creo que después de esta semana podremos tener un poco la foto bastante más clara, pero al menos el técnico, como apuntaba Paco, ¿no? Yo creo que el técnico ha sido capaz de llevarnos hasta aquí, a llevarnos hasta los máximos. Sé que hay muchos ojos puestos ahora mismo en los 5.000 puntos en el S&P como referencia. No creo que por ahora lo vayamos a tocar, pero sí es verdad que a lo largo del año sí que creo que marcaremos nuevos máximos, pero en primer lugar, en algún momento a partir de la semana que viene más o menos, pues podemos empezar a ver cierta toma de beneficios. Lo veremos, eso por supuesto es un poco adelantarlo, pero sabiendo que tenemos muchos escenarios fundamentales que pueden ser los catalizadores que puedan generar esa tensión en el mercado. Así que bueno, voy a dejar de compartir ya, si no robo más el escenario. Perdonadme que me explaye, pero yo me vengo arriba muy enseguida, ya como bien has visto, me encanta esto, me encantan los mercados, me encanta hablar de los mercados y me encanta hacer trading. Así que eso se nota y se transmite, Alejandro, así que también es muy importante, ¿eh? Hoy seguramente perderé por todo ese buen rollo de tal, pero bueno, habrá que convivir. Paco, ¿tú cómo lo estás viendo? No sé si tienes la misma percepción que Alejandro. Es verdad que todo el mundo dice que esta semana es muy complicada y que nos puede dar el detonante de lo que puede pasar hasta marzo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te da vértigo también ese P500 en máximos, ese nivel de los 5.000? Bueno, un poco de vértigo, evidentemente sí, porque aquí hay un trozo del pastel que ya se ha repartido. Es decir, el último impulso. Yo es que, ya viendo y conociendo a Alejandro, yo soy mucho más técnico que él, ¿de acuerdo? Yo soy mucho más de precio que él. Aquí el trozo del pastel grande ya se ha repartido, que es el impulso que empezó en noviembre. Eso quiere decir que todavía nos queda, dentro de una tarta, digamos que nos quedan una o dos cuñas todavía por recoger de beneficios. Yo en mi academia hago mucho hincapié a mis alumnos que las mejores oportunidades de inversión, radio, riesgo, beneficio, son siempre las correcciones. Una corrección del mercado es nuestra enemiga. Si no existieran correcciones en el mercado, aquí ganaba dinero todo el mundo, ¿de acuerdo? Y es lo contrario. Aquí ganan dinero muy pocos y la mayoría pierde. ¿Por qué? Porque existen correcciones. Si el mercado no subiera y bajara en zigzag, aquí ganaba dinero todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora mismo estamos en pleno impulso. Un pleno impulso que lleva 2 meses de vida o 2 meses y medio de vida. Eso quiere decir, para los que somos especialistas en precio y tiempo, que la corrección está al caer. ¿Por qué? Si hacemos un enlace técnico fundamental, pues mira, estamos en plena expansión económica. Los beneficios empresariales, el BPA americano sigue creciendo. El europeo, el beneficio por acción europeo, en este caso está decreciendo, ¿de acuerdo? Es decir, es mucho menor el europeo que el americano en resultados empresariales. Viendo lo que estamos viendo en las últimas semanas, pues se está confirmando que los americanos, las expectativas más o menos, salvo Intel, por ejemplo, salvo Tesla, por ejemplo, la mayoría de los blue chips están confirmando ese BPA, ¿de acuerdo? Ese beneficio por acción. En Europa, que acabamos de empezar, pues prácticamente, aunque se está reduciendo drásticamente, pero seguimos con un crecimiento leve. ¿Lo enlazamos al técnico? Pues si lo enlazamos al técnico, y me permitís que ahora yo comparta, ¿de acuerdo? Que me vaya yo a mi ecosistema, ¿de acuerdo? No, además es que así vemos exactamente que cuando habláis de niveles y tal se ve mejor siempre con los gráficos, así que... Muy bien, empezamos por el SP500, veis gráfico, ¿no? Sí, se ve. Sí. Muy bien, vamos a poner el nombre rápidamente para nuestros oyentes, ¿no? Muy bien, ponemos SP500 rápidamente. Muy bien, perfecto. Si nos dais cuenta, aquí hay una enemiga, como yo le llamo en mis formaciones en directo. Esto es una corrección. Y esto es una corrección secundaria. Y una corrección secundaria compleja. Las existen simples y existen complejas. Las complejas son a partir de 3 meses. Y esta última fue compleja, fue de las más complicadas, porque duró 5 o 6 meses. Muy bien. El SP500 está en pleno impulso.
después de una corrección compleja, vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir? Que aquí el trozo del pastel cada vez queda menos. ¿Veis? Cada vez queda menos. Entonces, ¿da vértigo dónde está? Claro que da vértigo dónde está. ¿Por qué? Porque aquí, beneficio, mirando el medio largo plazo, hay poco. ¿De acuerdo? Si miramos el largo plazo, pues evidentemente una persona que invierta a 5 años vista, pues lo mismo le da igual que haya una corrección secundaria o 10, le da igual. Pero a los que especulamos, a los que hacemos swing trading, intradía, medio plazo, pues evidentemente que venga una corrección simple o una corrección compleja, pues la verdad es que no nos gusta nada. ¿Por qué? Porque nos quita parte del pastel que ya hemos ganado. Muy bien. Nivel psicológico están los 5.000 puntos. ¿De acuerdo? Yo pienso que va a llegar en el primer trimestre. ¿Por qué va a llegar en el primer trimestre? ¿Por qué? Porque la última acumulación, vamos a ver, una acumulación es una parte del gráfico, en este caso de un correctivo secundario, donde la mano fuerte de nuevo se coloca, es decir, hay más compras que ventas. Esa mini acumulación que tenemos en el final del correctivo tiene una volatilidad interior. Y esa volatilidad interior está en los 5.000 puntos. ¿Va a llegar? Pues para mí va a llegar en breve. Y cuando termine de llegar a esa zona psicológica de trading, número redondo, como viene en todos los libros, para mí hay que recoger beneficios. ¿Y hacer qué? Hacer un nuevo zigzag. ¿Y ese nuevo zigzag con qué va a coincidir? Pues seguramente va a coincidir con ciclos de bolsa. Por ejemplo, mayo. Mayo es un mes muy malo, estadísticamente. Igual que enero, cuando termina enero, si termina enero en verde, casi siempre el año termina en verde, y este año, evidentemente, enero va a terminar en verde, sobre todo en Estados Unidos, en el IBEX 35 va a terminar en rojo, ojo al dato, IBEX 35 muy bancarizado. Oye, ¿y por qué esa divergencia, Paco? Ahora seguimos con ¿por qué esa divergencia que se ve tan importante entre Europa o el IBEX, como estás diciendo, y Estados Unidos? Porque hay una divergencia importante. Hay una divergencia importante. Y yo soy de la teoría de que el IBEX ha salido muy beneficiado en los 2 últimos años de los tipos de interés. ¿Y por qué de los tipos de interés? Porque evidentemente el IBEX, el 30% son bancos. Y esos bancos viven y sobreviven gracias a los tipos de interés. Entonces, unos tipos de interés al alza con tasas actualmente congeladas, pero en niveles máximos, los bancos, y ya hoy BBV se ha reafirmado, van a seguir en récord de beneficios. Bankinter, récord de beneficios, BBV, récord de beneficios, Santander, me voy a mojar, seguramente mañana récord de beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el IBEX puede que enero se haya quedado rezagado. ¿Por qué? Porque los bancos han caído, o sea, los bancos han corregido. Si nos vamos a ver Santander, por ejemplo, ¿vale? Si nos vamos a ver Santander, en este caso, que lo tengo aquí, vamos a poner una plantilla blanca, esta tiene medias, blanca. ¿Veis? Santander, ¿qué está haciendo? Está haciendo una corrección secundaria. En el pasado, ¿qué hizo? Otra corrección secundaria, es decir, nuestras enemigas, técnicamente hablando. Pero claro, nuestras enemigas también son oportunidades, es decir, es lo difícil de hacer comprender a alguien que está formándose que nuestras grandes enemigas, que son las correcciones, son las que nos van a dar los mejores ratios recompensa-riesgo en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando termina una corrección, tarde o temprano, ¿qué viene? Viene la tarta. Y esa tarta hay que coger cuñas. Y cuanto más cuñas coja, quiere decir que más rentabilidad vamos a tener en el futuro. ¿Sí? Estoy haciendo símiles comparativas que a mí me gustan mucho, pero es que al final un gráfico es así. Es decir, un gráfico es una marea grande donde tiene olas y hay que saber enfrentarse a las olas haciendo win, ¿de acuerdo? Es decir, haciendo swing. Vuelvo de nuevo a los índices americanos. Sí. Entonces, nivel por precio del S&P, 5.000 puntos. Si nos vamos al Nasdaq, evidentemente, hablando de tipos de interés, hablando de ciclo expansivo, hablando de sectores cíclicos y defensivos, ¿por quién apostamos ahora mismo? Pues evidentemente hay que apostar por sectores no defensivos, es decir, sectores cíclicos. ¿Por qué? Porque tipos de interés en máximos con previsión de bajada para mí en el primer semestre, no en el primer trimestre. Yo soy partidario que la inflación va a dar un repunte,
electricidad, gas, sobre todo petróleo. Es decir, yo soy partidario de la inflación y los bonos en rentabilidad van a dar todavía un repunte. Si hay un repunte de inflación, quiere decir que los índices van a corregir. Si los índices van a corregir, evidentemente es oportunidad y sobre todo en sectores cíclicos. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo y estoy en carteras de semiconductores, ciberseguridad, industrial, microchip. Son sectores estrellas donde ahora mismo hay que estar vía ETFs, vía acciones directamente. Voy a parar, que como empiezo a hablar soy como mi compañero. Voy a llevar aquí todo el día hablando. Eso sí iba a decir. Creo que vamos a hacer un podcast en plan 24 horas, con vosotros. Vale, pero bueno, hablando es un mal común de los Pérez. Es un mal común de los traders Pérez, eso creo, Paco. Llevas razón, primo. Hablando de mi ecosistema, que son los gráficos. Última corrección compleja del Nasdaq, 4 o 5 meses. Volatilidad interior por acumulación la tiene ya cumplida. Próximo nivel psicológico que tenemos para llegar, los 18.000 puntos. Esos 18.000 puntos, ¿a qué equivale? Pues esos 18.000 puntos equivale a una acumulación de gráfico principal con una volatilidad interior mensual y con unos beneficios establecidos en 18.000 puntos. Es decir, yo soy partidario de 5.000 en el S&P 500, 18.000 en Nasdaq y 40.000 en el Dow Jones. Y con esto le doy el paso a mi compañero. Venga, Alex. Solo voy a hacer un inciso porque Paco me ha dicho antes que era más técnico. Yo soy súper técnico, Paco. O sea, el análisis técnico y yo somos primos hermanos como tú y yo de apellidos, pero así que nada, el resto, fantástico, me parece tu presentación. Oye, Alejandro, en el caso de, el S&P 500 también nos has dicho, pero en el caso de los bancos, que también ha hablado Paco de ello, porque es verdad que en España esta semana son los importantes. Si llegan, como estamos viendo, esos resultados récord, pues como hemos visto en el BVA, en el Santander, que es mañana, ¿no? Es el jueves, ¿no? El jueves es cuando presenta el Santander. ¿Cómo actúas tú también ante esos resultados empresariales? Es decir, ¿cómo también analizáis esa compra y venta de acciones en estos momentos de resultados? Para mí es muy interesante saber también cómo manejáis esos tiempos, ¿no? Entre comprar y vender, ¿cómo lo hacéis? Alex. Pues el gráfico que tenía antes Paco, o sea, si solamente cogiéramos el gráfico del Santander que tenía antes expuesto, ayer ya se veía que estaba en una zona de soporte, una zona de bastante confluencia para poder buscar compras, ¿no? Sabiendo que tenemos por delante, en este caso, pues los resultados, ¿no? Entonces, es verdad que ahora contamos un poco con los precedentes. Estamos viendo que el sector bancario, como ha sido el caso del BVA, y bueno, como estás viendo un poco en general, el sector bancario a nivel global, pues se está viendo reforzado por el entorno, a pesar de todo lo que está ocurriendo en la geopolítica, pues lógicamente tipos más altos, márgenes más altos, beneficios más elevados, entre otras, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de ponerme antes de cuando se vaya a publicar los resultados, de entrar en una acción, sino que ya tengo que estar ya dentro de una empresa, dentro de un valor, y ya que sea un poco el complemento los resultados, ¿no? Y en algunas veces los resultados, la publicación de los resultados va a permitir que alcances ese objetivo más rápidamente y otras veces va a generar un pullback que igual a veces pues te vuelve a entrar en tu punto de entrada o te saca directamente de tu operativa. Así que yo evitaría un poco esa volatilidad que puede generar los resultados. No, sobre todo yo me fijaría en los americanos, que vemos ahí un giro de volatilidad que es brutal en cualquier valor cuando están presentando sus cuentas. De hecho, ahora, por ejemplo, está saliendo General Motors, está saliendo UPS, está saliendo un montón de cuentas. Esta noche al cierre, pues tenemos las grandes tecnológicas. Aquí esta noche al cierre vamos a ver el Nasdaq moverse mucho. Entonces, posicionarse antes me parece con mucho más riesgo. Eso es, ya tendríamos que estar dentro de la acción y ya que sea un poco los resultados, ese complemento que nos pueda ayudar o no a la consecución de nuestro objetivo. Pero entenderlos, asimilarlos, como apuntaba Paco, yo no voy a entrar al detalle del balance de una entidad, de una empresa, sino que me voy a quedar con la foto general, ¿no? Siempre
datos positivos, pues lo que apuntaba, un plan de recompra de acciones siempre es muy bueno, elevar, por supuesto, los dividendos. Lamentablemente, cuando anuncian que van a recortar plantillas, que es una noticia triste, pero en cambio para el accionista, para la empresa, pues suele aportar valor porque suele mejorar también los márgenes, lógicamente los costes se van reduciendo. Entonces, leer entre líneas, coger los 4, el BPA, coger los ingresos y coger 2 o 3 titulares más nos permite tener esa foto un poco del entorno de esa compañía, y luego ya nos volcamos en los gráficos, buscamos nuestra zona, buscamos nuestros patrones, buscamos nuestra estructura técnica y ya tenemos un poco la excusa. Así que para mí el operar acciones, operar índices, operar divisas, cada uno tiene su propia casuística, pero todo tiene la misma metodología, ¿no? Que es un poco rodearme y entender qué está pasando alrededor de esa compañía, de ese activo al fin y al cabo, buscar luego en el activo un punto donde yo puedo entender dónde está por supuesto, mi entrada, dónde estaría mi punto de salida en el caso de que la cosa se complique, y dónde estaría mi objetivo para tener esa rentabilidad-riesgo adecuada, y a partir de ahí hacerme un poco la idea de lo que busco y dónde me saldría, ¿no? O sea, que ese sería un poco mi escenario, mi forma de analizar, en este caso. O sea, yo asemejaría, por ejemplo, la publicación de los resultados, por ejemplo, Apple, ¿no? El jueves cuando lo presente, que eso pues ya sabemos que va a mover mucho los mercados, equipara lo mismo a lo que va a ser mañana con la reunión de la Reserva Federal. O sea, tenemos el mismo tipo de movimiento, cada uno en su mundo diferente, pero genera ese movimiento de los activos, ¿no? O sea, que es un poco lo que tenemos que siempre saber. Y yo creo que lo decía también Paco, ¿no? No podemos querer abarcar todo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que al fin y al cabo estamos en un mundo muy complejo, de muchísima complejidad, que estamos compitiendo contra las mentes, contra los inversores mejor preparados a nivel global, de las mejores universidades, de los mejores bancos de inversión, con los mejores equipamientos, con las mejores terminales de información. Y el hecho que nosotros, con nuestras cuentas, con nuestros elementos, podamos batir al mercado y acabar en rentabilidad, me parece algo brutal, ¿no? Y es un poco, no sé si habéis visto la película, la vi el otro día, la película esta que, no me acuerdo cómo se llama en español, pero que iba sobre cuando lo de GameStop, lo de la acción meme, Sí. Que había cuando salió todo el chat en Reddit y demás, y vi el otro día la película, ¿no? Como la pelea entre o sea, recordaba perfectamente todo lo que había ocurrido, pero no me había sentado a pensar, ¿no? Cómo eran unos pequeños inversores, como cualquiera de nosotros, que se habían juntado alrededor de la creencia de un chat que era a través del chat este de Reddit, a través del chico este que tenía una cinta roja alrededor de su cabeza, y cómo fue capaz de tumbar a un hedge fund, en este caso, bueno, varios hedge funds, porque él iba largo y la acción no paraba de subir, se corrió la voz, y eso queda reflejado claramente. Para mí hay 3 aspectos que se mueven, que son un poco los motores de los mercados, ¿no? Un gran grupo, que son los datos macroeconómicos, por supuesto. Otro gran grupo, que es el sentimiento del mercado, o sea, que cuando hay un sentimiento en un activo, pues es lo que va empujando. Y un tercero, que son los bancos centrales, ¿no? No sé a qué venía esto, discúlpame, pero la realidad es que yo creo que son un poco los motores que yo he resumido dentro de mi operativa, ¿no? Y es un poco como me siento muy cómodo todos los días, pues enseñando mi pantalla, enseñando mis operativas, enseñando lo que busco, tanto intradía como de swing, y bueno, y al final vas viendo que las cosas funcionan, y eso es cuando vas viendo muchos avances. Así que, y disculparme porque se mueve mucho mi cámara, porque tengo una mesa alta de pie, entonces la mesa, como estoy muy alto, se mueve. Cuando doy un golpe en la mesa, se mueve enseguida. Entonces, bueno, espero que no mareara a nadie, así que nada. Bueno, ya para terminar, que se nos echa la hora encima con vosotros dos, es que es imposible, tengo que sacar un tema y ya no me da tiempo a mucho más. Yo que tenía un montón de temas para poder hablar con los dos. Para ya terminar, sí me gustaría, hay mucho mito con lo del trading, sobre todo con vídeos en YouTube y tal. Vosotros que sois 2 especialistas, 2 expertos en ello, me canso de ver vídeos en YouTube, hacer rico con esta estrategia de trading. ¿Qué recomendáis a alguien que esté empezando con esto del mundo del trading? Y luego, si realmente conocer vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo tardasteis en ser rentables haciendo trading? Paco.
Bueno, hombre, el principal consejo, y creo que es el único que se puede dar, es que paciencia es algo obligatorio cuando alguien busca formación. Ahora, formación hoy con redes sociales hay miles de formaciones. Sondear bien el mercado donde te vas a meter es obligatorio. ¿Por qué? Porque confundirte en una formación quiere decir que te puedes confundir en años de operativa. ¿Por qué? Porque si la formación no es lo suficientemente buena, puedes perder 1 año, 2 años en los gráficos, en las pantallas y al final no vas a ningún lado. Entonces, para alguien que esté empezando, lo primero es que se asesore bien dónde se va a meter. Tanto si es trading, especulación, inversión a largo plazo, lo principal es que se forme bien. Que no tenga prisas por invertir con dinero real. Primero fórmate y tarde o temprano llegará tu día. Tu mente es tu mejor indicador. O sea, no tengas prisa. Al final tu mente te va a decir cuándo tienes que dar el salto al terreno de juego. Y lo segundo, ¿hay un tiempo establecido para saber si ya puedo operar y ser rentable? Mira, no hay un tiempo establecido. Pero esto es una profesión como otra cualquiera. Aquí los 4 o 5 años no hay quien te los quite. Ya puedes contratar a Paco Pérez, a Alejandro Pérez o a Laura Pérez. La familia Pérez al completo te dan la formación y los 4 o 5 años no hay quien te los quite. Ya sea técnico, fundamental, algorítmico, es decir, los muchos perfiles de inversión que podemos encontrar hoy en día en redes sociales. Antiguamente, yo cuando empecé lo encontraba en el periódico, hoy en día en redes sociales. Yo antiguamente en los 90, yo empezaba con el periódico, el periodo Salmón. Buscaba el periodo Salmón en aquellos tiempos, que eran de color salmón, y ahí empezaba yo a formarme, ¿no? En los 90, ¿no? Hoy en día todo el mundo busca las redes sociales, ¿no? Pues entonces, reduciendo un poco el tiempo, para no ser muy pesado, aquí hay que tener un tiempo establecido. Y desde mi humilde opinión, 3, 4, 5 años de formación no hay quien te quite para empezar a ver la luz en el túnel, ¿de acuerdo? Y sobre todo, formarte bien. Es decir, si tienes que hacer 5 cursos, un máster, 5 certificaciones las tendrás que hacer. Aquí aprendemos todos los días. Es decir, yo soy de los que digo, tengo un refrán que yo nunca me voy a certificar porque el gráfico todos los días me enseña. ¿De acuerdo? Entonces... Bueno, Alex... Pues yo creo que estamos en un momento, la verdad que, a diferencia de cuando yo empecé, yo en los 90, bueno, estaba más centrado en mi carrera entonces profesional, pero lo que he sido metido en mercados financieros, pues llevaré casi 15 años, ¿no? Aquí todos los días peleando. Y la verdad que en esa época había muchos menos medios que ahora, ¿no? Ahora tenemos, yo creo, todo el abanico, incluso la posibilidad de la gente no quiera correr el riesgo, ¿no? de invertir sus propios ahorros. Hay muchas empresas que te ofrecen también cuentas de estas de fondeo. O sea que tenemos servicios de noticias, por ejemplo, como Audiomercado. O sea que tenemos muchos instrumentos que nos van a permitir, en este caso, pues meternos en el mercado. Yo lo que decías, ¿no? Toda esa gente que decías de influencers que te venden cursos de trading, ¿no? Y te venden un poco pues, lo clásico. Yo diría que todo lo que cuando veamos pues, un barco de fondo, un coche de fondo, un avión, por supuesto, un avión de fondo, cualquier tipo de elementos de terceros que nos desvíen la atención, pues eso automáticamente lo debemos de omitir completamente porque está muy lejos de cualquier tipo de realidad, ¿no? O sea, el mundo del trading, si alguien me pregunta, lo primero diría, tienes que estar muy, muy, muy seguro de querer realmente dedicarte a esto. O sea, esto no es fácil. Como decía antes, esto es una carrera ya no de largo plazo, sino esto es un maratón brutal y en la cual se sufre muchísimo. Yo, en todos los años que llevo, pues lo que decía al principio, ¿no? Seguramente lo que hoy hago hace 10 años hubiera sido implanteable para que veamos un poco la evolución de cada uno. Al final, horas y horas de gráficos, pero por supuesto teniendo pues una base, ¿no? Debemos de tener una base de entendimiento, qué estamos haciendo, cómo vamos a atacar el mercado, cómo vamos a entrar al mercado y entendiendo qué está pasando alrededor nuestra, ¿no? O sea, que no hay ningún sistema mágico, no hay ningún sistema que nos vaya a meter y sacar una operativa, que nos vayamos a hacer millonarios en 2 días. Todo eso es, yo lo descartaría, ¿no? Como hacía el nuevo, en Argentina, el nuevo gobierno, Milei, ¿no? Quitando ministerios, pues yo a toda esta gente les quitaría de redes sociales porque al fin y al cabo lo que están haciendo es
es un mal daño ofreciendo una imagen totalmente equivocada de lo que es esto. Esto al fin y al cabo es un trabajo en el que cada día iremos a hacer nuestro posible jornal o lo que podamos hacer y eso es un poco el día a día. O sea, que no debemos de pensar algún día vamos a tener un excelente día, pero eso no nos va a hacer millonarios. Si vamos a exponernos a ser millonarios o no en una operativa, es que nos lo estamos jugando pues como en un casino, ¿no? Todo al rojo, al negro. Entonces, todo eso está totalmente alejado de la realidad. Yo creo que esto hay que centrarse, hay que dedicarlo mucho tiempo, hay que querer realmente hacerlo, querer atravesar esta montaña, es como el Everest, es brutal el recorrido que hay que hacer para llegar a un momento en el que ya empiezas a ver un poco el otro lado. Y yo en mi caso, yo tardé, pues te diré que igual más de 5 o 6 años en empezar a que al final del mes era más positivo que negativo. Pero luego la siguiente fase era más de cuando yo empezaba a sentirme más cómodo exponiéndome todos los días, haciendo operativas todos los días. O sea, ha sido un recorrido bastante importante, pero lógicamente ha requerido de muchos años, de mucho trabajo, de mucho sacrificio y ha sido muy duro. Y por eso también pues me gusta mucho enseñarlo para que la gente vea lo difícil que es, pero que es posible, ¿no? Es posible, pero bueno, yo creo que hoy por hoy, además lo que decía antes, hay muchos medios para ayudarte, para si realmente lo quieres hacer. Así que, bueno, pues ya debe ser una decisión muy personal de cada uno. Yo personalmente, pues creo que las personas que quieran dedicarse a esto se lo deben de tenerlo muy claro antes de lanzarse. Pues Alejandro Pérez, Paco Pérez, ha sido un placer. Gracias por los dos abriros en canal, también aquí en Rompiendo el Mercado, donde aparte de ver, por supuesto, la actualidad y de hablar de los índices, como hemos hecho, de esos valores importantes, resultados que vamos a ir conociendo a lo largo de la semana, lo que me gusta también es conoceros a los expertos, a los que estáis aquí y que estáis cada día también en redes, porque mostramos la realidad de lo que es esto. Y como estoy diciendo ambos, esto no es llegar y besar el santo, esto es un trabajo duro, son muchas horas delante de la pantalla, muchos gráficos que hay que estudiar y muchos cursos que hay que hacer para empezar a ser también rentables con las inversiones y haciendo trading. Así que a los dos, millones de gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado y seguirlos a ambos también para seguir aprendiendo de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura, por invitarnos. Paco, encantado. Igualmente, Alejandro, encantado de conocerte. Producido por tupodcast.es.